Entonces, veíamos que vamos a tener entonces dentro de nuestro contenido, ¿verdad? Veíamos que teníamos acá los dibujos de ingeniería. Está entonces nuestros dibujos básicos, ¿sí? Podemos tener un dibujo o vista de planta, ¿verdad? De un objeto, de un bien o de un producto. Su elevación frontal, lateral, posterior y el dibujo isométrico, ¿verdad? Entonces, este es un dibujo de planta cuando lo estamos viendo de así de frente, ¿verdad? Perdón, de arriba, ¿sí? Desde arriba. ¿Sí? Luego frontal, así de frente. Lateral de ambos lados. Posterior de la parte trasera. Y el isométrico en 3 dimensiones, ¿sí? Con esto, ¿qué logramos, jóvenes? Establecer, como bien indicábamos, sus tolerancias, ¿verdad? Saber qué componentes va a llevar, cuánta cantidad de vidrio, los espejos, los retrovisores, los silbines, las llantas, los tornillos, ¿sí? Todo lo que tenemos que colocarle a nuestro producto y por supuesto las máquinas que vamos a utilizar para él, ¿sí? Entonces, desde acá nos estamos dando cuenta cómo es que vamos a ir estructurando nuestros documentos, ¿sí? Necesarios para la producción de un bien o de un servicio como tal. Acá están todas las disposiciones de nuestro producto, ¿verdad? Dibujo de planta, frontal, posterior y laterales, ¿sí? Y el isométrico. Luego vamos a tener una lista estructurada, ¿sí? De materiales. Entonces tenemos una lista de los componentes, su descripción, la cantidad de cada uno eh, que necesite para elaborar una unidad de producto. Sí, eso es bien importante a partir de ahorita, que sepamos que todo lo que vamos a ir haciendo es un ejemplo a través del cual vamos a describir tiempos y movimientos de una unidad específicamente de producto o de servicio. ¿Sí? Luego tenemos listas de materiales, ¿sí? Que toman diferentes formas. En una planta de manufactura o de un restaurante. Entonces, en ambos casos, se define como lista estructurada, ¿verdad? Esto sería para una planta de manufactura, ¿sí? Tenemos el número, la descripción, ¿verdad? Soldadura de panel, ensamble inferior del tornillo, rodillo, pasador, tuerca de seguridad. Un ensamble del guía trasero, ángulo de soporte, ensamble de rodillo, tornillo, ensamble de guía delantero, soldadura de soporte, placa de soporte, ¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es una soldadura de un panel y la cantidad necesaria para poderlo hacer. Entonces yo sé que ustedes han visto en muchas ocasiones una lista estructurada de materiales, ¿sí? Traen códigos en muchas ocasiones, ¿verdad? Que eso nos ayuda en mucho en relación a nuestro inventario, ¿sí? A través de códigos. Y tenemos una lista estructurada, pero para un servicio. En este caso dice que es una hamburguesa con queso y tocino, ¿verdad? De este restaurante que aparece acá. Entonces tenemos un pan de hamburguesa, ¿sí? Carne, 8 onzas, queso cheddar, 2 rebanadas, tocino, 2 tiras, cebolla, salsa, complementos de hamburguesa, tenemos lechuga, tomate, cebolla, ¿sí? Papas, sal, ¿verdad? Necesitamos un plato para poderlo colocar, ¿cierto? Entonces, esta es la descripción para un servicio que brinda hamburguesas, queso y tocino, ¿sí?
En ambas podemos notar que tenemos una descripción exacta, ¿sí? De manera ordenada y una cantidad específica, ¿sí? Y en algunas ocasiones, como les decía, tenemos códigos o en mi caso les llamamos renglones, ¿sí? Yo les puedo mostrar, digamos, les voy a dar un ejemplo de cómo en mi trabajo lo vemos. Entonces me puedo colocar acá en este proyecto. Sí, tenemos el bacheo 70, ¿sí? Y si se dan cuenta, acá nosotros vemos anexos de trabajo, ¿sí? Tenemos lo mismo, ¿sí? Renglón, tenemos sus códigos. Hay códigos para cada uno de los renglones, las descripciones de cada uno de ellos, ¿sí? Superintendente del proyecto, el asfalto, los dispositivos de seguridad, cunetas, trabajos por administración, mampostería, la unidad de medida, ¿sí? Y cuánto es la cantidad contratada y su precio unitario. Entonces, lo podemos ver acá en esta página tal cual, o nos podemos venir acá y descargar acá el anexo. Acá está, ¿sí? Aquí está el anexo, que es lo mismo, ¿cierto? Y nos establece incluso el monto del proyecto, digamos, ¿sí? Y en dónde es que se va a ir a desarrollar el proyecto, ¿sí? Esta es para mí, para Gerson Mejía, como que mi lista estructurada, digamos, ¿sí? De un bien o en mi caso, es para un servicio, si se dan cuenta, ¿verdad? Estamos brindando un servicio, pero necesitamos este tipo de información, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos un dibujo de ensamble, que es como un gráfico de explosión. Eso normalmente lo vemos cuando necesitamos armar un centro de entretenimiento. Para los que están en su casa, jóvenes, está jugando el River. Ahí me dicen cómo van. Por favor, están jugando la Libertadores por ahí. Contra Internacional, creo, de Brasil. Ya son octavos. Entonces, si fueran tan gentiles, ¿oyeron? Por ahí me acaba de salir en mi teléfono. Entonces, este gráfico de explosión, ¿sí? Es como cuando compramos un centro de entretenimiento, una librera, ¿sí? Una alacena. Nos muestra cómo específicamente tiene que estar diseñado para poderse ensamblar de manera explosionada, ¿sí? Lo importante de este gráfico de explosión es que nos va indicando qué tipo de tornillo tenemos que utilizar, qué tipo de herramienta tenemos que tener, ¿sí? Y de una manera también ordenada, ¿sí? Dice acá que casi siempre es tridimensional, ¿verdad? Que las ubicaciones relativas de los componentes se dibujan relacionándolas entre sí para mostrar la forma en que se ensambla la unidad. Por eso les decía, que nos muestra de manera explosionada cómo es que nos debe de quedar ese, ese producto específicamente, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo como este, ¿cierto? Entonces acá es como que tuviéramos nuestra lista estructurada, ¿verdad? De materiales y sus descripciones y sus códigos, digamos. Solo que dentro del dibujo de una vez y nos va señalando, ¿verdad? ¿Qué tipo de tornillo tenemos que tener? Sus roldanas, sus tuercas, ¿sí? Y nos da una idea de cómo es que debe quedar, que era lo que hablaba acá, ¿cierto? Que sus componentes dibujan, ¿sí? De una manera relacionada, ¿sí? Para que puedan mostrar cómo es que se va a ensamblar esa unidad. Entonces a eso le vamos a llamar un dibujo, ¿sí? O un gráfico de explosión o dibujo isométrico o planos de montaje, ¿sí?
Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? De cómo es que debe quedar. Acá está una lista estructurada, si se dan cuenta. Acá donde está este plano está la lista estructurada y acá solo le fueron dando los códigos. Un ejemplo así, como lo que estamos viendo acá, es lo que nosotros vamos a hacer en nuestros diagramas, ¿sí? Así tal cual. Solo que a través de un diagrama, ¿verdad? Vamos a ir numerando nuestras actividades, nuestras inspecciones, ¿sí? Nuestros traslados, nuestras demoras, nuestros almacenamientos, nuestras operaciones combinadas, ¿sí? Yo es para que nos vayamos ya introduciendo al tema. Entonces, ahorita vamos a ver el diagrama de las operaciones del proceso, ¿sí? A esto se le conoce como gráfico de montaje o diagrama de las operaciones del proceso. Entonces, nos indica de manera esquemática cómo es que va a ir ensamblado un producto, una unidad de producto, ¿sí? Entonces nos muestra componentes fabricados, comprados o una combinación de ambos, ¿sí? Y lo interesante de nuestros diagramas es que tiene una relación, ¿sí? Tiene la palabra específica debe ser, aparte de relación, que nos indica una ruta, ¿sí? Una secuencia es la palabra correcta. Nos indica la secuencia de cada una de las actividades, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Que puede visualizarse el proceso productivo de un producto, en este caso un ensamble, ¿sí? Nos brinda información relevante sobre la materia prima, las compras, necesidades de equipo y estándares de tiempo, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hagamos nuestros diagramas, lo que vamos a obtener es un tiempo de realización por cada una de las unidades. Entonces, ese tiempo de realización de cada una de nuestros productos o de nuestras unidades va a ser una ventaja en relación a nuestras solicitudes de lotes de producción. Entonces, si un cliente quiere para cierto tiempo realizar una X cantidad de productos, con el tiempo de una unidad podemos establecer si vamos a poder cumplir o no con esa solicitud de nuestro cliente. Podemos tener acá costos de mano de obra y alguna programación de producción, ¿sí? Entonces, esto es un diagrama de las operaciones del proceso. No lo vamos a ver así tal cual, ¿sí? O sea, sí está descrito de esa manera, pero yo les voy a dar un formato específico para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, miren, jóvenes, antes de entrar en materia práctica, ¿sí? De la elaboración de un diagrama de las operaciones del proceso, yo quiero que primero sepan los 5 elementos, ¿sí? Que debe tener un diagrama, ¿sí? Esto si quieren lo apuntan o si después escuchan la grabación, pues lo vuelven a escuchar, pero no se nos puede olvidar a partir de ahorita, ¿sí? Primero, el diagrama siempre tiene un nombre, ¿sí? En este caso es diagrama de las operaciones del proceso. Ese es el primer elemento de un diagrama. ¿Por qué? Siempre damos este ejemplo y es que así como nosotros las personas tenemos un nombre y nos llaman por un nombre, a un diagrama siempre hay que colocarle su nombre, ¿verdad? Siempre. Entonces ese es el primer elemento del diagrama. El segundo elemento del diagrama es que debe llevar un encabezado, ¿sí? O membrete, como ustedes lo quieran llamar. Entonces va a llevar un encabezado con la información más importante
del diagrama que estamos viendo. Les digo la información más importante porque no hay un esquema drástico de hacerlo siempre, o sea, que sea genérico, no. Va a depender de qué información nosotros necesitamos colocar. Sin embargo, nosotros les vamos a dar un formato en el que todos nos vamos a relacionar con un esquema específico, ¿sí? Pero podemos colocar el nombre de la empresa, el producto que se está haciendo, qué departamento es el que hace este producto, ¿sí? En qué actividad inicia el proceso y en qué actividad finaliza, cuántas hojas representa nuestro diagrama. Entonces colocamos, ¿verdad? Hoja 1 de 3 o 2 de 3 o 3 de 3, digamos, ¿verdad? Y si solo es una, pues 1 de 1. ¿Quién es el responsable de la descripción de ese diagrama, digamos, la fecha en que se está haciendo, ¿sí? Son datos relevantes que deben ir en un encabezado. Entonces ese es el segundo elemento importante de nuestro diagrama, jóvenes, ¿verdad? 1, el nombre. 2, nuestro encabezado. 3, nuestro cuerpo del diagrama. El cuerpo del diagrama es como este ejemplo que estamos viendo acá, pero realmente es así. Así es como lo vamos a observar nosotros y es como lo vamos a ejecutar. Así tal cual. ¿Sí? Entonces es parecido a esto, ¿verdad? Solo que previo a este ejemplo, nosotros tenemos un listado estructurado de materiales que nos va brindando esa secuencia primero, ¿verdad? Nos va describiendo cada uno de los elementos o de las actividades que debemos hacer, las pausas, ¿sí? Acá dice Pokayoke, pero no es más que la inspección, ¿sí? De control de calidad que se debe de ir haciendo, ¿verdad? Entonces, 1, nombre del diagrama. 2, nuestro encabezado. 3, nuestro cuerpo del diagrama. En el diagrama de las operaciones del proceso, vamos a tener unas características específicas. La primera, lo tenemos que realizar de derecha a izquierda, colocando en la derecha nuestro ensamble base y hacia la izquierda de manera ordenada, de acuerdo a la secuencia de las actividades, nuestros subensambles. Le vamos a dar un correlativo de numeración a las actividades y vamos a tener otro correlativo de numeración para las inspecciones o revisiones. ¿Sí? Y la característica más importante de nuestro cuerpo del diagrama para el diagrama de las operaciones del proceso es que solo podemos tomar en consideración las actividades que generen acción, que las vamos a representar a través de un círculo, y las actividades que generen revisión o inspección, que las vamos a representar a través de un cuadrado. Eso es lo más importante. Es lo que se diferencia del diagrama de flujo de las operaciones en relación a este diagrama de las operaciones del proceso. ¿Sí? Nuestro tercer elemento es el cuerpo del diagrama. Nuestro cuarto elemento es que vamos a tener un resumen, ¿sí? Un resumen de las actividades que se ejecutaron dentro del diagrama, la cantidad de actividades con la suma de sus tiempos y la cantidad de inspecciones con la suma de sus tiempos. Porque entonces la suma de los tiempos de las actividades que generaron acción y de las inspecciones
es el total, ¿sí? Que nos vamos a es el total de tiempo que nos vamos a hacer para realizar una unidad, ¿sí? Entonces, ese tiempo es sumamente importante para que entre entonces nuestro quinto elemento, que es nuestro análisis respectivo, ¿verdad? Nos pueden decir que para el efecto tenemos una solicitud de producción de tantos números de unidades y que la empresa cuenta actualmente con 3 trabajadores que trabajan ciertas horas diarias, ¿sí? Entonces es necesario establecer si con esos 3 trabajadores vamos a lograr realizar el lote de producción que nos están solicitando. O sea que ese resumen es nuestra información más importante para poder desarrollar nuestro análisis, ¿sí? Entonces, cada diagrama, siempre, 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 acá vamos a ver el diagrama en todo nuestro curso. Vamos a ver el diagrama de las operaciones del proceso, el diagrama de flujo, diagrama bimanual o de mano derecha o de mano izquierda y nuestro diagrama hombre-máquina, ¿sí? Y para los 4 diagramas necesitamos esos 5 elementos específicos. 5. Nombre del diagrama, encabezado del diagrama, cuerpo del diagrama, resumen del diagrama y su análisis respectivo, ¿sí? Entonces, con esta información vamos a colocar acá o podemos percibir acá nuestro encabezado como un ejemplo, nada más. Entonces tenemos el nombre del proceso, la empresa, en qué departamento se está haciendo, en dónde inicia el proceso, en dónde finaliza, quién es el responsable, la fecha, ¿sí? Acá casi siempre vamos a tener que marcar que es un proceso actual o un proceso inicial. ¿Por qué? Porque nos describen lo que actualmente está sucediendo en la empresa, ¿verdad? Entonces nuestros ejemplos van a decir, perdón jóvenes, yo creo que alguien quiere entrar si no estoy mal. Perfecto. Entonces les decía que acá casi siempre, de hecho siempre en nuestros ejemplos vamos a tener que marcar que es un proceso actual, porque nuestros ejemplos están basados en lo que la empresa está ejecutando actualmente, ¿sí? Cuando veamos estrategia de distribución, ahí sí van a ver ustedes que vamos a tener un proceso propuesto, porque nos van a decir, mire, esto es lo que actualmente están haciendo como estrategia de distribución. ¿Cree usted que está bien o mal? ¿O puede haber una reducción de tiempo? Entonces usted ya brinda una propuesta. Aquí no. Acá necesitamos que usted utilice un diagrama para el proceso actual, ¿sí? De lo que está sucediendo ahorita en la empresa, porque eso me preguntan mucho. Bueno, luego tenemos acá nuestro cuerpo del diagrama. Vamos a iniciar de derecha a izquierda con nuestro ensamble base y nuestros subensambles que van a estar de acuerdo a la secuencia de nuestras actividades. Las actividades que representen acción van a tener una numeración ordenada de manera ascendente y las actividades que representen una inspección o revisión van a tener una numeración diferente. También va a iniciar de manera ascendente y de manera ordenada. Pero para cada una de esas 2 actividades le vamos a colocar una numeración específica, ¿sí?
Si se dan cuenta acá, colocamos la descripción de las actividades con sus tiempos y en algunos casos el material que estamos utilizando, ¿verdad? Lijas, tornillos, bisagras, barniz, ¿sí? Así se va a ver nuestro resumen, las operaciones, las inspecciones, la cantidad de operaciones que hubo con las inspecciones que hubo, ¿sí? Acá lo dice, 14 actividades de operación y 2 actividades de inspección. La suma de sus tiempos. Tenemos un total de actividades 16 y un total de tiempo de 102 minutos. Sí, este ejemplo tiene su tiempo en minutos, ¿verdad? Entonces dice que en un día, sí, esto representa nuestro análisis. Fíjense bien aquí, pues, y aquí entramos a lo matemático, que es lo interesante y lo perfecto, ¿sí? Acá la pregunta fue, ¿cuántas unidades hacen 5 personas en un día? Ya sabemos que una unidad se realiza en 102 minutos y que ellos tienen un horario en donde tienen 8 horas efectivas, ¿sí? Pero como el tiempo que nos dio la unidad está en minutos, pasamos esas 8 horas a minutos. Entonces eso quiere decir 480 minutos efectivos en un día. Si lo dividimos dentro de 102 minutos, ¿qué es lo que utiliza una unidad para poderse hacer? En un día se pueden realizar 4.71 unidades. Pero como tenemos 5 colaboradores, ¿sí? Esas 4.71 se vuelven en 23.55 unidades en un día laboral de 8 horas, ¿verdad? Por supuesto que cuando demos una respuesta a lo que nos están preguntando, cuando finalicemos nuestras operaciones matemáticas, tenemos que dar un total de unidades sin decimales, ¿verdad, jóvenes? Acordémonos que estamos hablando de unidades. Acá es por tema operacional, pero si nos dijeran entonces cuántas pueden realizar en una semana y trabajan solo de lunes a viernes, serían 5 días. Entonces estas 23.55 unidades las multiplicamos por 5 días y nos va a dar ¿cuánto? 23.55 por 5 días nos da 117.75. ¿Cuántas unidades efectivas creen ustedes que hacemos entonces en una semana esos 5 empleados? 117, Lee. Exactamente, ¿sí? No podemos en estos casos, ¿sí? Para esta pregunta, cuando hablamos de unidades, muchísimas gracias por su respuesta, hoy es correcta. No podemos aproximar ni siquiera que nos dé 117.99. ¿Por qué? Porque para ese 0.01 necesitamos más tiempo, el cual ya no lo tenemos. ¿Sí? Por eso es que trabajamos ciertas horas específicas, ¿sí? Con, con tiempos específicos, ¿sí? Acá sí hay una cuestión que estos tiempos son tiempos normales, ¿verdad? Ustedes, en donde entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 4 de la tarde y tenemos una hora de almuerzo, pero la hora exacta, ¿verdad? A esto le llamamos nosotros tiempos normales. Eso lo vamos a ver en otra unidad, en la última unidad, que vamos a ver tiempos estándar con tiempo normal y vamos a ver la diferencia. Pero acá, nuestro primer ejemplo
es un tiempo normal, ¿verdad? En donde parecemos máquinas y si ustedes lo perciben de esa manera, ¿sí? En donde no descansamos, en donde no vamos al baño, en donde no nos echamos un cigarrito, en donde no nos llaman por teléfono por alguna emergencia, ¿sí? Es un tiempo normal, ¿sí? Tienen disponible 8 horas y se hace la unidad 102 minutos. Ellos pueden hacer una persona en un día 4.71 unidades, ¿cierto? Dame un segundo. Perfecto. Bueno, luego tenemos la hoja de ruta, que también es llamada diagrama de flujo. Disculpen que utilicé una voz fuerte. A veces uno de tonto cree que alzando la voz es para que ustedes escuchen mejor o puedan recibir más el mensaje, pero no, no pueden recibir ni más ni menos, es lo que es. Bueno, tenemos una hoja de ruta, ¿sí? A esto le vamos a llamar un diagrama de flujo del proceso. Siempre en lista de actividades, a través de una lista estructurada de materiales, ¿sí? En donde incluye también un ensamble e inspección, en donde podemos producir o ensamblar, ¿sí? Materiales para poder realizar también un producto. Solo que acá, ¿sí? El método de hoja de ruta establece, aparte de una secuencia de actividades, otras actividades aparte de la operación y de la inspección. Entonces aquí vamos a poder ver transporte, en donde usted se dirige de un lugar a otro. Podemos observar un almacenamiento. Eso lo vamos a ver nosotros más adelante cuando veamos la unidad 2. Sí, que al almacenamiento em, que dura solo una cierta cantidad de minutos o segundos, sí, muy corto, sí, le vamos a colocar un nombre específico. Ahorita no se los voy a decir porque nos vamos a perder en lo que estamos haciendo, sí, pero va a existir un almacenamiento como tal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese almacenamiento acá? Es como cuando nosotros pasamos un artículo de una estación de trabajo a otra. Pero cuando trasladamos ese artículo, esa otra persona que está en la otra estación de trabajo aún está haciendo actividades en algún paso de ese producto. Entonces le dicen a uno, va, déjamelo acá un ratito. Y yo termino este y continúo, ¿verdad? Entonces, a ese periodo de tiempo corto, ¿sí? En estos diagramas le vamos a llamar almacenamiento. Y van a existir demoras, ¿sí? Y las demoras van a ser cuando nosotros tenemos que esperar a que una máquina realice un cierto proceso, ¿sí? Entonces usted cuando se hace su cafecito, usted llega a la cocina, agarra su taza con agua y la mete al microondas y espera 1 minuto con 20 segundos, ¿sí? Eso es una demora, pero es parte del proceso, ¿sí? Porque usted para obtener el café necesita calentar su agua, ¿sí? Es parte del proceso, pero usted como ser humano está obteniendo un tiempo de espera. Usted está lavando ropa, está haciendo la actividad de lavar ropa, usted la coloca en la lavadora, para los que dichosamente tenemos lavadora, y ese periodo de tiempo, ¿sí? Es una demora para la persona, porque es cuando la máquina trabaja, pero usted solo espera, ¿sí? Usted mete una pizza en el horno
Y para que esa pizza esté lista, como parte de un tiempo específico para la realización de un producto, usted como persona espera. ¿Sí? Es parte del proceso, pero usted ahí está perdiendo el tiempo. ¿Sí? Está haciendo una demora, ¿verdad? Y van a existir actividades combinadas. Las actividades combinadas solo pueden hacerse a través de dos actividades, las que generan acción y las que generan inspección y revisión. ¿Sí? ¿En qué casos suceden eso? Son escasos, pero cuando suceden, a veces suceden con mucha frecuencia en los servicios. Y les voy a dar un ejemplo, es como cuando vamos al hospital, ¿sí? O los que hemos experimentado en algún momento el IX. Ahora usted entra a su cita al IX y el doctor casi que a usted ya ni lo toca, ¿sí? Solo le pregunta y está realizando la actividad como de revisión del expediente, ¿sí? Y al mismo tiempo puede que le esté tomando la presión, digamos, ¿sí? Entonces está ejecutando una acción porque le está tomando la presión en ese momento y al mismo tiempo está revisando su expediente para saber cuál es su historial médico, qué medicina es la que actualmente está tomando, cómo es que actualmente usted se siente para ver si sigue con la misma medicina, con la misma cantidad en dosis, o bien se la van a quitar, o bien le pueden aumentar, o puede seguir en la misma línea, digamos, ¿sí? Ese es un ejemplo bien claro, ¿verdad? Que los doctores al mismo tiempo que nos están inspeccionando nuestros expedientes de nuestro historial médico, están haciendo actividades, ¿sí? Que le dan a ellos una certeza de que la medicina sí nos está ayudando o no y de qué manera la tenemos que ejecutar ahora, ¿sí? Pero en los diagramas de flujo solo pueden existir esas operaciones combinadas. No podemos tener inspección con demora, no podemos tener transporte con operación, no podemos tener operación con almacenamiento, no. Solo existe operación combinada cuando es una operación y es una inspección, ¿sí? ¿Qué ventajas determina costos ocultos, distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales? ¿Sí? Determina el proceso productivo con mayor detalle. Entonces vamos a utilizar, una simbología específica, ¿sí? Un círculo para la operación son todas las actividades que generan una acción. Martillar, escribir, hacer, unir, hablar, lijar, barnizar, medir, ¿sí? Inspección es una revisión del producto en relación con su cantidad o calidad a través de un análisis químico, revisión de temperatura, revisión de calidad de una prenda, ¿sí? El transporte es un movimiento de un material de un punto hacia otro. El ejemplo, materiales mediante una polea, ¿sí? O trasladar materiales. Entonces, a veces nos dicen, el material se trasladó de, del puesto de trabajo X al puesto de trabajo Y. Y eso duró, ¿sí? O eso obtuvo una distancia del punto X al punto Y de tantos metros, de tantos pies, ¿sí? De tantos centímetros. Entonces, el transporte se van a dar ustedes cuenta que es bien fácil de identificar, porque siempre tiene inmerso una cantidad de una cantidad de distancia en una unidad de medida de metros, pies, ¿sí? Centímetros.
Luego tenemos el retraso o las demoras, ¿sí? O tiempos de espera. Hacer cola, ¿sí? Para recibir material, esperar que se seque un impreso para proceder a compaginar. Eso sucede mucho en las imprentas, ¿cierto? Yo a veces le digo, hay un señor que me trabaja a mí libros de acta eh, um, para la Contraloría General de Cuentas. Y me dice eso, mire, le digo, don Mario, hágame el favor, pero lo necesito para mañana. No, Gerson, me dice, a ver si con el tiempo como está ahorita, que está lluvioso y todo, menos, Gerson. Necesito 24 horas por lo menos para que se seque. No, no, don Mario, que no sé qué, ¿sí? Entonces, ese tiempo es una demora, porque es parte del proceso, pero ahí la persona ya no tiene disposición de modificar esa materia prima, digamos. Luego tenemos el almacenamiento, que es a través de un triángulo hacia abajo, ¿sí? Que es donde colocamos el material, pero en un tiempo muy corto, ¿sí? Es un tiempo muy corto. Y la actividad combinada, que es un cuadrado y adentro un círculo, que representa una inspección con una operación, ¿verdad? Solo esto se puede colocar como una actividad combinada. Y nuestro ejemplo va a ser este. Les repito los 5 elementos importantes de nuestro diagrama en el caso del diagrama de flujo y va a ser nombre del diagrama, encabezado, cuerpo del diagrama, resumen y análisis respectivo. Y acá vamos a tener en nuestro cuerpo del diagrama y es que primero vamos a enlistar de una manera ordenada ascendente a través de una numeración. Luego vamos a colocar todas las actividades, ¿sí? Tal y como nos la brinde nuestro ejemplo. Le vamos a colocar su tiempo y le vamos a colocar sus distancias. Por eso les decía que la actividad de transporte es bien fácil de identificar porque tiene inmersa una distancia, ¿sí? Y luego vamos a ir clasificando nuestras actividades y a través de una línea continua las vamos a unir para obtener esa secuencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Que coloquemos nuestros símbolos como los coloquemos, ¿sí? La clasificación de nuestras actividades es lo que va a determinar esa secuencia. Entonces, así el círculo esté aquí en medio donde está la demora, aquí van a aparecer, ¿sí? La clasificación de nuestras actividades con su secuencia, ¿sí? Por eso es que las tenemos que unir con una línea para establecer su secuencia, ¿verdad? Licenciado, Hola, perdone que le interrumpa. Fíjese que indica Edison si podría regresar a la diapositiva de la acción. sí, listo. Indica que gracias, licenciado. Muy bien. Solo déjenme, voy a tomar mi asistencia, jóvenes. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Deme un segundo, jóvenes. ¿Aló? Sí, sí, ¿cómo está? Ah, juela, verán.
Va, entonces mañana va a llegar Estuardo Donis por ustedes, el muchacho que los llevó y ajá. Entonces le dicen en el mismo carro va a ir, en el carro verde. En el mismo carro va a ir a traerlos mañana temprano. Entonces ahí lo puede agarrar, por favor. Ah, bien, bien, en el mismo carro vamos a llegar, pero va a ir mi amigo el que los llevó hoy ahí a la zona 10. Ujú. Sí, Estuardo Donis, así es. Ujú. No, a usted disculpe, también no me di cuenta. Va. Buenas noches, pesados. Muy bien. Va. Y en el ejemplo que tenemos en el diagrama de flujo, establece que tenemos las mismas 8 horas efectivas de trabajo en un día, las trasladamos a minutos y tenemos una disponibilidad de 480 minutos. Esta actividad representa 130 minutos, ¿sí? Eso quiere decir que en el día podemos realizar 3.69, ¿sí? Acá hay una característica bien importante y es que lo que estamos viendo acá es la representación, ¿sí? De la realización de, de, de una ejecución, digamos, ¿a qué me refiero? Digamos que en este proceso, sí, acá estamos hablando de procesos y en este proceso, sí, utilizamos 130 minutos del día. O sea que en el día efectivo van a existir 3.69 procesos, ¿sí? Pero en cada proceso utilizamos, o sea, en cada proceso se desarrollan 50 muffins, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en el proceso, ¿sí? Metemos una bandeja al horno, digamos. De hecho, tendría que decir acá colocar muffin en bandejas, ¿verdad? ¿Sí? Para esperar acá, de hecho aquí dice hornear, ¿verdad? Durante 25 minutos, que es lo que generó nuestra demora, ¿verdad? Pero en esa bandeja de un proceso, usted en esa bandeja le caben 50 muffins. Entonces, ¿cuántos muffins exactamente caben en esos 3.69 procesos del día? Usted en el día, en esos 3.69 procesos, puede realizar 184 muffins, ¿sí? A eso se refiere con este análisis respectivo. Muy bien. Luego tenemos hojas de ruta, ¿sí? Para soporte, que son como nuestras listas estructuradas, ¿verdad? De materiales. Tenemos un diagrama de recorrido. Eso lo vamos a utilizar mucho cuando hagamos nuestra tesis, ¿verdad? Entonces acá nos indican, ¿sí? Nuestros ingresos y salidas, ¿sí? O en este caso el almacén, si se dan cuenta. Entonces tenemos nuestros almacenamientos, en donde a través de un traslado, luego tenemos un tiempo de espera, ¿sí? Acá ingresa a una actividad de operación, se traslada, tiene otro tiempo de espera, ingresa a otra operación, a otra actividad de operación, tiene su traslado, tiene su tiempo de espera, su actividad de operación, tiene su traslado, su tiempo de espera, ¿sí? Y pasa directamente a otra actividad que es taladradora y remachador. Y luego pasa otra vez como producto terminado al almacén. ¿Sí? Si se dan cuenta, ellos incluso acá les dan como que la numeración del proceso que se va haciendo, ¿verdad? De acuerdo a la operación que está acá, como la cortadora, el molino laminador, ¿sí? Para que luego pase otra vez al almacén. A esto se le llaman diagramas de recorrido.
Como les digo, lo vamos a ver mucho en nuestras tesis, porque cuando hagamos alguna tesis de tiempos y movimientos, podemos establecer cómo es que se ejecutan las actividades. Y de hecho hay otro símbolo de diamante, no sé si ustedes lo han visto mucho en estos diagramas, pero representan una duda, ¿sí? Si sigue su camino o si regresa por alguna falta de control de calidad. ¿Qué quiere decir? Que supónganse que sale del molino laminador y se traslada acá. Digamos que aquí hay un puesto de revisión. En esta revisión, ¿sí? Inspeccionan que todo esté correctamente, pero de los 100 productos que llegaron, 3 están malos. Entonces ponen un como diamante acá de simbología, ¿sí? En donde o regresa al molino para que otra vez le hagan su proceso, ¿sí? O lo desechan o pasa, ¿verdad? Si es que las características de control de calidad están al 100%. Entonces, esto van a ver ustedes que nos va a servir mucho. Y la orden de trabajo, que habíamos hablado de ella, muchos lo tenemos de esa manera, ¿verdad? Yo ya les enseñé mis órdenes de campo que tengo y les puedo dar un ejemplo de orden de trabajo a través de una integración. Yo creo que ya les había dado un ejemplo de integración en donde tengo una cuestión casi que idéntica, digamos. Les voy a mostrar acá. eh, Tengo el catálogo, no. Acá en integración, no. Integraciones acá. Entonces, una orden de trabajo puede ser esta que les voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aunque sea así pequeñito, lo voy a agrandar un poquitín. ¿Sí? Tiene todas las descripciones, el tipo de renglón, su descripción, su cantidad, su unidad de medida, qué materiales se van a utilizar. Quizá vamos a utilizar otro aquí. Aquí tiene bastantes materiales. ¿Sí? ¿Qué materiales se van a utilizar? ¿Verdad? La herramienta, equipo y maquinaria, su mano de obra, ¿sí? Sus prestaciones cuando proceden y tenemos sus costos directos, indirectos, subtotales y su precio unitario. ¿Qué es lo que tenemos exactamente en esta presentación? ¿Sí? Acá, miren, en esta parte de acá, donde está representada a través de sus impuestos. Solo que yo en el ejemplo que les di la tengo representada como un costo indirecto. Entonces ahí me entran a mí utilidades, imprevistos, impuestos, ¿sí? Entonces lo que le doy es solo un porcentaje, que normalmente está entre el 40 y un 50%. ¿Verdad? Entonces, es el ejemplo que puedo darles. Y pueden irse o dirigirse a su libro también para ver algunos otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dudas tienen, jóvenes? Buenas noches, Lick. Ahorita todo claro. Ya cuando empiece esto va a ser el rollo. No, hombre, no me diga eso. No van a ver que no es difícil. Si se da cuenta, lo bonito de esto es que los diagramas tienen un esquema, ¿verdad? Tienen elementos específicos y si le damos continuidad a esa secuencia, no nos vamos a perder. O sea que lo que ustedes quieren es ver un ejemplo. Eso es lo que me quieren decir, ¿verdad? Que hagamos un ejemplo, lo desarrollemos y entonces ahí tal vez iban a surgir más dudas todavía. Va, sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sí, ahorita tenemos que asimilar la teoría de la práctica, o sea,
¿Cómo es que nosotros vamos a fusionar eso? ¿Verdad? ¿Cómo es que eso que vimos ahorita, los elementos de cada diagrama, cómo van a estar estructurados, qué actividad van en cada diagrama, lo vamos a trasladar y lo vamos a plasmar, ¿verdad? Entonces, ahorita asimilemos la teoría, revisemos a qué se refiere con una operación, a qué se refiere con una inspección, a un retraso, a un traslado, ¿sí? A una operación combinada. Ya sabemos que el diagrama de las operaciones del proceso solo vamos a plasmar o a describir las operaciones y las inspecciones únicamente, nada más. Aunque la descripción de nuestro ejemplo nos indique que hay traslados, que hay demoras, que no las podemos plasmar en el diagrama, solo operaciones e inspecciones. Y con el diagrama de flujo, entonces ahí sí vamos a utilizar toda la simbología. Operaciones, inspecciones, traslados, demoras, almacenamientos y operaciones combinadas, que son 6 operaciones. Ahí sí. Diría ¿cómo se llama? Hasta que la plata no se pare, ¿va ustedes? Ahí sí. ¿Me entienden? Ahí sí vamos a utilizar los 6 símbolos que describe nuestro diagrama. Y los 5 elementos que no se nos pueden olvidar: nombre del diagrama, encabezado del diagrama, cuerpo del diagrama, resumen y análisis respectivo.